Muy buenas noches, es martes, esto es Al Cierre y aquí estamos como cada semana dispuestos y preparados a poner sobre la mesa los temas que son actualidad. Y esta semana la actualidad nos dejaba una noticia que no nos ha gustado nada al conjunto de los españoles porque se basa en esa revisión a la baja del crecimiento de España para este año. Una revisión a la baja que además se fundamenta directamente en la inestabilidad política. Una inestabilidad política que parte del conflicto catalán y una vez más se cierra el círculo y se demuestra que el conflicto de Cataluña está perjudicando o va a terminar perjudicando al conjunto de los españoles. Hoy hablaremos de economía, hablaremos de previsiones para este año, hablaremos de esta mala noticia, hablaremos también de la inestabilidad política y el horizonte que se nos abre y hablaremos de Cataluña, que sigue siendo noticia de portada en todos los diarios y en todas las televisiones, no solamente de España, sino de parte del mundo. Comenzamos ya y lo hacemos como siempre conociendo a nuestros tertulianos de hoy. Fernando Llopis, profesor de la Universidad de Alicante. Buenas noches. Buenas noches, pues nada, encantado de estar aquí otra vez y vamos a ver si empezamos a debatir ahí con emoción. Muy bien, que así sea. Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Buenas noches. Pues un placer estar con todos vosotros esta noche y muchísimas gracias por la invitación una vez más. Gracias a ti, Pedro, por acompañarnos un día más. Y Alfredo Muñoz, formador y gerente de carreras profesionales. ¿Qué tal? Muy bien, agradecido una vez más por la invitación. Nada, el placer es nuestro. Alfredo. Bueno, pues nos desayunábamos esta semana con esa noticia, esa revisión a la baja, algo que nadie esperaba. Bueno, los datos de España vienen siendo en los últimos meses, en el último año, bastante satisfactorios. Es uno de los países que más crece, pero todas esas buenas noticias se han visto empañadas precisamente por esta revisión a la baja. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando es una revisión a la baja que se fundamenta en esa inestabilidad política que existe en el país y es una inestabilidad política que se conecta con el conflicto de Cataluña? Esto viene a dar, digamos, por decirlo de una forma coloquial, un zasca a quienes dicen que la inestabilidad política en Cataluña no está afectando o está afectando de forma residual al conjunto del país. Aquí queda claramente probado que si vamos a crecer un punto menos, que no es ninguna tontería, y que si además se fundamenta esa revisión del crecimiento precisamente en ese conflicto, pues algo de verdad tiene que haber ahí, en un contexto en el que las empresas siguen abandonando Cataluña, en un contexto en el que seguimos teniendo un presidente propuesto que está huido de la justicia, un posible vicepresidente que está en la cárcel y algunos de los miembros de ese consell que se tiene que formar, pues también fuera de España. Pedro, ¿estás de acuerdo en que este conflicto puede terminar salpicando o está salpicando ya al conjunto de España en materia económica? Sí, está claro que está salpicando y lo que hay que hacer con el conflicto es solucionarlo, pero no por vías judiciales, sino con fórmulas de diálogo y de entendimiento que permitan llegar a un compromiso para el encaje de Cataluña en España, con una reforma del sistema de financiación, con un aumento de competencias, con volver a la versión del estatuto que fue impugnada por el PP ante el Tribunal Constitucional, en fin, cualquier fórmula que permita no acudir a los juicios, procesos. Eso está claro que no está sirviendo para nada. Y lo que también está claro es que las últimas elecciones las han ganado los independentistas y que, aunque a algunos no les guste o a muchos no les guste, pues Puigdemont es el candidato que está mejor situado para ser presidente de la Generalitat. Pero está situado muy lejos. Bueno, vamos a ver, está situado muy lejos, pero es el que ha ganado las elecciones. Es que esto parece que no se quiera entender o sigamos con el mismo discurso que antes de las elecciones. Estas elecciones es que no han servido para nada, realmente no han servido para nada, porque lo único que han servido es para volver a la casilla de salida y estar en la casilla de salida, o peor aunque antes. La aplicación del artículo 155 lo único que ha justificado es que se cese a un gobierno de Cataluña en el que el presidente era Puigdemont y a continuación se convocan unas elecciones y esas elecciones las ha ganado Puigdemont, porque es el candidato que está con los votos suficientes para ser elegido presidente
de Cataluña. Por tanto, habrá que encontrar una solución al conflicto. No se puede seguir con más procesos y simplemente judicializando y Puigdemont a la cárcel y los otros a la cárcel también y el que nombren ahora a la cárcel. No, hay que encontrar una solución dialogada y hay que ofrecer más que demandas judiciales. Alfredo, ¿qué opinas? Bien, las elecciones las ha ganado Inés Arrimadas de Ciudadanos. Ese fue el partido más votado, lo cual es un hito en Cataluña, un hito verdaderamente a tener muy en cuenta. Dura lex, sed lex. Quiero decir, la ley sigue su curso. Este señor, que asimismo se llama presidente, es un prófugo de la justicia española y, bueno, yo creo que una de las conclusiones positivas que podemos sacar de todo lo que ha pasado es que los jueces son absolutamente independientes, siguen su camino. Este señor le procesarán, yo personalmente espero que pase muchos años en la cárcel porque los delitos de los que se le acusa son tremendamente graves: sedición, rebelión, malversación de fondos, que muchas veces pasamos por encima esta cuestión económica, que no ya es solo lo que está afectando al resto de España, es que el nacionalismo en Cataluña se ha convertido en un fabuloso negocio. Yo estoy absolutamente seguro que ni Puigdemont va a ser presidente, pero estoy seguro que va a haber un presidente o de Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya por una razón, porque hay 50.000 millones de euros en juego, que es el presupuesto que esta gente, esta élite, lleva manejando desde hace muchos años en Cataluña. Y claro, cuando uno ve personajes como el actual presidente del Parlamento catalán, que no se va a ver en otra en su vida, y que está cobrando más dinero al año que el presidente del gobierno, lo cual es absolutamente absurdo, y que, repito, no se va a ver en otra, pues bueno, claro, uno entiende que este tinglado, este negociazo que tienen los nacionalistas ahí montado, pues no creo que vayan a prescindir de él, porque tienen lo que tienen. Tiene mucho peor encaje esta gente en el ámbito laboral y desprenderse de la teta de la vaca y volver a trabajar. Muchos de ellos no han trabajado en su vida. Tiene mucho peor encaje eso que el pretendido encaje de Cataluña en el Estado. Porque además, si ese encaje se traduce en que les vamos a dar más de lo mismo, más dinero, más competencias y más... Yo creo que eso, en general, los españoles en general, creo que eso no lo vamos a tolerar. Quiero decir, hemos llegado a un punto en el que muchas personas estamos absolutamente convencidos que no se puede premiar el continuo pataleo y la continua queja, que es lo que hemos venido haciendo desde que tenemos la Constitución actual, y que, a los hechos me remito, no ha servido de nada, porque el problema es que estas personas son insaciables en el fondo y no hay ningún encaje que a ellos les apañe. Como no hay ningún encaje que les apañe, se han saltado la ley por el forro y bueno, pues en un país en el que la separación de poderes funciona, pues la ley tiene que seguir su curso, los jueces tienen que hacer su trabajo y yo espero que estas personas sean encausados, juzgados, condenados y encarcelados. Fernando Llopis. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Es decir, en primer lugar, el tema económico, tú lo has apuntado muy bien. Obviamente la economía se va a resentir cuando hay inestabilidad o inseguridad, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿no? Es decir, no es una cuestión de la economía global solamente. Cuando un banco está en riesgo, lo primero que hacemos es vamos ahí muchas veces a sacar nuestros ahorros por lo que pueda pasar, ¿no? Esa situación multiplicado por millones y millones, que es lo que invierten los fondos de inversión globales, etcétera, pues lo que provoca es que ahora mismo la gente ha dejado de invertir en Cataluña. Y muchas empresas que están instaladas en Cataluña han dejado de invertir esperando ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Dicen que el dinero es muy cobarde y lo que cuando ve riesgo o se va a otro país, que ahora relativamente es muy fácil pasar de un país a otro, o lo hacen lo que han hecho muchas empresas catalanas, ¿no? que se han ido a Valencia, a Aragón, a Madrid. Y eso, lo que pasa es que la gente muchas veces no se quiere dar cuenta, y vemos a veces las imágenes en televisión de los aplausos y tal, al final todas estas cosas sí que influyen en tu día a día. Pensamos que esos grandes
eventos o esas grandes inversiones no nos van a afectar a nivel personal y al final sí que afecta, ¿no? Porque muchas veces la gente, lo decimos aquí en Alicante, lo notamos, ¿no? El hecho de que haya un congreso de médicos, por ejemplo, en Alicante, de 300 o 400 personas, pues te genera que 800 personas de golpe vienen, duermen, consumen, gastan, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vienen los famosos cruceros o cuando vienen más o menos visitantes. El que se haga bien o el que se haga mal estas cosas hacen que al final la economía de todo el mundo, de forma directa o de forma indirecta, se beneficia o se resiente, ¿no? Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora estamos viendo una situación curiosa y ridícula. Y yo cuando pienso en Puigdemont, pues recuerdo lo que nos pasó en la Comunidad Valenciana con el presidente Camps. El presidente Camps se presentó estando a punto de estar sentado en el banquillo de los acusados y sacó mayoría absoluta. Y mucha gente pensó que el hecho de que el pueblo lo hubiese votado, pues de alguna forma le absolvía de cualquier posible culpa. Y no fue así, generó una etapa de inestabilidad grande, que la teníamos en España, pero especialmente grave en la Comunidad Valenciana, porque teníamos un presidente más preocupado por su caso judicial que por la gestión de la comunidad. La sucesión fue dura y eso al final generó muchísimos problemas que obviamente pues, otras comunidades o otros países a veces se aprovechan de nosotros. Yo creo que la situación de Cataluña es, aparte que es ridícula, esperpéntica y curiosa, independientemente, y en eso le doy la razón a Pedro, ¿no? Es muy posible que los votos de la gente puedan hacer pensar que sea un presidente electo. Pero muchos de los que dicen que el señor Puigdemont es un presidente electo, que se merece ser el presidente por haber votado más o haber recibido más votos que nadie, son los mismos que decían que los votos no limpiaban la culpa del presidente Camps, que ahora mismo se ha visto también otra vez implicado o vuelto a poner en la lavadora de la mierda esta por el caso Gürtel, ¿no? Los votos son una cosa, y también lo ha comentado muy bien Alfredo, y la justicia es otra. Y lo que tenemos que empezar a aprender es que no podemos votar alegremente a personas que están en procesos judiciales o en riesgo de procesos judiciales. España es de los pocos países que permite a un prófugo presentarse como candidato a la Generalitat. Pero lo es más grave, ¿no? Es que encima no es que le dejamos presentarse, es que es uno de los más votados, el segundo más votado, porque Ciudadanos fue el partido más votado, curiosamente, ¿no? Y está generando esto una situación, no sé, ridícula en Cataluña. Yo creo que al final el señor Puigdemont no sea presidente. Seguramente se habla mucho de Artadi, Elsa Artadi, una de sus personas de confianza, que la pondrán en su lugar y todo el mundo contento. De aquí 2 meses o 3 meses nadie se acordará de quién era Puigdemont, habrá que leerlo en Wikipedia así, y seguirán gestionando los miles y miles de euros del erario público, ¿no? No obstante, Sí. como ha dicho Fernando, sí que es verdad que afecta. La previsión de crecimiento es eso, es una previsión, y es verdad que la previsión está un punto por debajo de la primera estimación, pero también es cierto que en otras ocasiones se han equivocado, y quiero decir, se han equivocado para bien y para mal. ¿Qué estoy intentando decir? Que No es una eso, ciencia exacta. es una previsión. Si nos fijamos en otros indicadores, como por ejemplo la prima de riesgo, estos días ha estado por alrededor de 80 y pocos puntos, ¿no? Me sonrío porque siempre me acuerdo de aquellos programas en los que estábamos 400, Fernando 500. Y yo aquí con la prima de riesgo. Con la prima ¿Cuánto disgusto nos ha dado la más que prima de prima, era riesgo? superprima. Y ahora está en 80 y tantos puntos, ¿no? Y bueno, Sí. hoy, por ejemplo, sabes que ha empezado el foro de Davos, están reunidos no solo hay 100 y pico entre presidentes Curiosamente presidentes presidido de por gobierno mujeres en esta y ocasión. jefes de Estado, pero la delegación española, por ejemplo, en esta ocasión es numerosísima, y bueno, han ido pues los del Pino, los Francisco González, del BVA, Santander, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, yo me acuerdo en aquella reunión de Davos en el que nuestro nunca bien ponderado expresidente Zapatero fue y lo pusieron allí al lado de los griegos, como con aquella famosa, esa expresión tan fea de PIGS, ¿no? de los países del sur de Europa, que son un poco o éramos así un poco como en aquel tiempo como los apestados, ¿no? Y lo colocaron allí con los griegos, allí como en un rincón, ¿no? Y en realidad éramos un problemón para Europa en aquel momento, ¿no? ¿Sabéis por qué la prima de riesgo está tan baja? ¿Perdón? ¿Sabéis por qué la prima de riesgo está tan baja? Después de los análisis de los economistas mundiales, han dicho
si después del ridículo que está haciendo España a nivel gubernamental no se ha hundido el país, da igual, da igual lo que pase. El ridículo a nivel gubernamental, según tú no es ridículo, ¿no? Según tú están haciendo lo que tienen que hacer. No, a nivel gubernamental es si con todo lo que está pasando sigue habiendo luz en las calles y sigue habiendo comida en los supermercados y tal, no pasa nada. Es decir, da igual en lo que pueda pasar, que España seguirá en pie aunque nos esforcemos por tumbarla, ¿eh? Es decir, yo creo que ya los economistas europeos y de alguna forma mundiales han dicho España ya no la hunde nadie, ¿eh? Bueno, eso lo decía Bismarck, que era un ferviente amante de España, siendo canciller alemán. Bismarck decía que España era el país más fuerte de la tierra porque había sobrevivido a los propios españoles, que es un poco lo que dicen los argentinos. El día que los españoles venían a decir dejen de intentar hacerse el harakiri y destruir su propio país y se concentren en llevarlo para adelante, serán los número uno, ¿no? Y es un poco también, si me permiten la broma, lo que dicen los argentinos. A mí me gustaría matizar de todas maneras Pedro. Dos cosas. De lo que ha dicho Alfredo antes, las elecciones no las gana el partido más votado, las elecciones las gana quien puede gobernar. Y en estos momentos el único que se está presentando a presidente de Cataluña es Puigdemont. No se habla de que Inés Arrimadas se vaya a presentar a presidente de Cataluña ni tenga absolutamente ninguna opción de poder serlo. Ciudadanos fue la fuerza más votada porque el PP se hundió absolutamente. Y mi compañero Fernando dice que a Puigdemont pronto lo veremos solo en la Wikipedia y que no será presidente de la Generalitat. Pues tengo una opinión diferente. Pienso que sí que va a ser nombrado presidente de la Generalitat. Lo que pasa es que tendremos otro recurso más, el enésimo recurso del gobierno. ¿Tú crees, Pedro, que Cataluña se merece un presidente que está a miles de kilómetros de Cataluña? Bueno, yo no digo si se lo merece o no se lo merece. Lo que estoy diciendo es que es el que... ¿Tú como español querrías un presidente del gobierno que estuviese a miles de kilómetros de España? Yo si fuera catalán querría al presidente del gobierno que he votado. Y cuando fue votado Puigdemont ya estaba en el extranjero. Le han votado la mitad de los catalanes, la otra mitad no. No, perdona, bueno, le han votado la mitad. No, realmente menos de un tercio. Menos de un tercio. Es el único de todos los candidatos que tiene posibilidades de ser elegido presidente. De todos los candidatos que se han presentado. Otra cosa es que corra la lista o después nombren a otro. Pero Puigdemont ha ganado las elecciones. Guste o no guste, ha ganado las elecciones. También es el candidato que más posibilidades tiene de ser detenido en el momento que ponga un pie en España. Y con todas las de la ley, porque es que ha infringido la ley. Y lo que estás diciendo es que los votantes son tontos y estúpidos y no saben lo que votan. Yo no estoy diciendo eso. Hay 2 millones de personas que casualmente son los mismos que en el referéndum, que los votantes pueden votar a quien quieran, pero que los jueces tienen con la ley en la mano, tienen todo el derecho y toda la obligación, no es solamente el derecho, sino la obligación de pagar a Puigdemont por sus delitos, igual que hacen pagar al resto de los mortales. Sí. ¿Qué tiene este señor de especial para que le perdonen todo lo que ha hecho? Pedro, perdona, es que estamos en una semana en el que, además de la malversación de caudales públicos, además del dinero público que se ha gastado en un proceso con el que no estaba de acuerdo el conjunto de los ciudadanos catalanes, estamos en una semana en el que los Mossos han intentado, se ha descubierto que han intentado destruir documentos precisamente para tapar esa situación, esa malversación de fondos públicos, y en esa destrucción se han encontrado documentos que avisaban y alertaban de que en Cataluña iba a haber un atentado en el que murieron un montón de personas. Es decir, peor no lo han podido hacer. Peor no lo han podido hacer. Si peor no lo han podido hacer, lo que es evidente, yo insisto otra vez más en que han ganado las elecciones. Los independentistas han ganado las elecciones, eso lo que parece es que o no gusta o no se entiende. Y el señor Puigdemont era el candidato del Partido Independentista que ha quedado con mayor número de votos y es el único que puede ser investido hoy presidente de la Generalitat porque es el único que tiene los apoyos suficientes. Lo que pasa es que el Gobierno Nacional no lo respetará, no respetará el resultado de las elecciones, lo recurrirá al nombramiento del Tribunal Constitucional Pero yo me gustaría que el Gobierno español respetara el resultado de las elecciones en la misma medida que Puigdemont respeta las leyes de este país. Eso me encantaría. Sí. Si no, lo que quiero decir es que como no lo respetará, lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional el nombramiento de Puigdemont como presidente de Cataluña, que lo nombrarán por videoconferencia, a distancia, y a continuación
habrá que nombrar a otro, y si el otro, como sigue el mismo programa independentista, pues también lo pondrá en la cárcel, y es una inercia que no tiene fin. Seguiremos igual, y siempre, Pedro, es decir, yo creo que hay varias Yo creo cosas. que esa inercia se cortaría, Sí, perdonadme, un se cortaría cumpliendo la ley. No perdonándole los delitos a un la señor. comparación con Camps no es lo mismo. Vamos a ver, Puigdemont se ha presentado a las elecciones con un programa independentista y lo han votado con personas que apoyaban la independencia de Cataluña. Camps no creo que se presentara a las elecciones diciendo yo soy la corrupción, lo mejor que se puede hacer es la corrupción. Sí, no es lo mismo, no tiene nada que ver, las situaciones no son en absoluto comparables. Son varias cosas y curiosamente en estos... ¿Los votantes también son delincuentes? No, en absoluto, no. Sí, afortunadamente en ¿Por España... ¿Por qué no? No, porque en España podemos votar lo que los partidos legales pues, no pueden votar. Pues no lo encuentro lógico. Es decir, fíjate, si llevas la coherencia hasta el final, no les dejes presentarse. Fíjate que en España... Si tú no vas a respetar cuando luego gane las elecciones, ¿para qué les dejas presentarse? Escúchame, en este país... En cualquier caso, en este país y en otros países, en Estados Unidos, han votado a un señor que es un racista y un machista, además de otras muchas cosas. Sí. En su momento, quienes votaron al partido nazi, pues votaban a un asesino. En fin, quiero decir que en este mundo han pasado muchas cosas, pero al margen de que el votante decida lo que tenga que decidir libremente, que eso es la democracia, como dijo muy bien ayer esa profesora que le plantó cara a Puigdemont en ese evento al que Puigdemont se invitó, porque no había sido invitado para hacerse una excursión a Copenhague, esa señora le dijo, oiga, ¿la democracia es respetar un resultado electoral o es también cumplir las leyes que establece el ordenamiento jurídico de un país? Es tan sencillo como eso. Pero aparte hay una cosa para mí y es fundamental. Fíjate, en este país hemos permitido que se votara a partidos que estaban de acuerdo con el terrorismo de ETA cuando teníamos cientos de muertos en este país. Y eso ha pasado. Y en España se dejaba votar y se respetaba que esas personas que eran elegidas por esa votación pudieran ser diputados, alcaldes, concejales, lo que fuera, y no pasó nada. Se produjo claro, llegó un momento que porque aquí en España se entendió... El momento dado, Ribatasuna fue ilegalizada. Claro, pero porque llegó un momento que decían, hombre, es que llegaba un momento de que al final el dinero que se le daba, se demostró que el dinero que se le daba a esos partidos finalmente financiaba ETA. Bueno, pero en fin, el caso este jurídico. Ahora mismo hay unos letrados en la mesa del Parlamento que han dicho que el señor Puigdemont no puede ser elegido telemáticamente. Es decir, porque lo dicen, no lo digo yo realmente no tengo los conocimientos jurídicos, pero hay unos señores que cobran de eso y que entiendo que sabrán mucho y que están en el Parlamento de Cataluña. Los letrados del Parlamento de Cataluña, que ya avisaron de muchas de las felonías que hicieron en el anterior mandato, en este han dicho, no se puede elegir un presidente telemáticamente. Muy bien. Ahora falta que la mesa lo asuma. Yo entiendo que los independentistas, que ahora mismo tienen mayoría, no creo que quieran forzarse a que se reaplique un 155. Y yo estoy casi seguro que si el señor Puigdemont pone un pie en España, intentarán detenerlo. Otra cosa que lo haga bien y que se disfrace de lagarterana o alguna cosa así y que consiga llegar y que lo nombren, ¿no? Pero si al final la policía lo detiene, que es su obligación, cuando llega aquí existe una orden judicial y lo detienen, pues difícilmente podrá ser ungido presidente. Y estoy seguro que si al final los independentistas catalanes ponen a una persona que cumpla la legalidad, podrá ser presidente del Generalitat Catalana sin ningún problema. Y hasta que, mientras no incumpla la ley, podrá seguir siendo presidente de la Generalitat. Y no pasa nada porque aquí hemos tragado presidentes independentistas que insultaban al país. Hemos aguantado de todo. En España curiosamente, yo creo que lo que ha pasado en España es que hemos aguantado demasiadas cosas que en otros países ni se plantean aguantar. O sea, silbar el himno, insultar. El otro día a Inés Arrimadas le decía un periodista de una televisión pública que sus diputados no habían cantado Segadors y que eso le parecía mal. Y Inés correctamente le dice, oye, me parece mal que en una televisión pública os estéis preocupando de si canta un diputado los Segadors o no los canta, ¿no? Hay que encontrar una solución dialogada que satisfaga ambas partes. Claro. Vamos a ver, la independencia no tiene sentido porque no la apoya, no ya por cuestiones legales o no legales. No la apoya el 50% de la gente. Porque no la apoya el 50% de la gente y porque incluso aunque la apoyara el 50% no es suficiente porque sería 50-50. Es decir, que la independencia no tiene sentido. Por ahí pienso que Puigdemont y los independentistas se equivocan. Se equivocan porque no tienen el 80% o el 70% un apoyo realmente muy, muy amplio de la población, porque la población de Cataluña está muy diversificada. O sea que por ahí mal. Pero también, por otra parte, los constitucionalistas españoles, o Rajoy en concreto, y el Partido Popular,
pues también pienso que se equivocan porque hay un 50% de la población de Cataluña al que hay que darle alguna solución. Y no se puede simplemente el inmovilismo, la ley se modifica cuando quieras. Igual que se ha encontrado una fórmula para el País Vasco que ha permitido que aquello que parecía que iba tan mal, y el terrorismo, y que era la zona de España que se iba a independizar, igual que se ha encontrado una solución para el País Vasco, ¿por qué no se encuentra una solución también para Cataluña? ¿Sabes cuál fue la solución para el País Vasco? La solución ha sido perseguir a los No, la solución para el País Vasco, a los curiosamente, fue delincuentes. ilegalizar a esos partidos que estaban fuera de la ley y que favorecían a los asesinos. Ese fue el momento clave fue cuando, ha habido creo que fue el señor Aznar. El plan Ibarretxe, toda la gente del PNV que estaba mucho más por la independencia. Vamos, si hay una zona de España, una comunidad autónoma que se pensaba que pudiera ser independiente, era el País Vasco. Entonces analicemos también las causas por las cuales no lo es. ¿Por qué allí se ha reducido el número de independentistas? Es una pregunta que habría que hacerse. ¿Por qué cada vez se ha reducido más el número de independentistas? Bueno, y está en el orden del 25 o el 30%. El PNV, bueno, pero el PNV no está... El PNV no está apoyando la independencia. Yo hablo de que se ha reducido en las encuestas. En Cataluña estamos en cerca del 50%, en el País Vasco está en el 30%, antes era a la inversa y en Cataluña en todo caso estaba en el 25%. ¿Cuál es la razón que ha llevado a la situación actual? ¿Qué ha llevado a que Cataluña haya pasado de ese 25 a ese 50%? Es que en el País Vasco, antes, había mucha gente que decía independentista porque peligraba su vida. Es decir, porque el ambiente de terror que debía vivir la gente en aquella época donde, no hay que olvidar, mataban a la gente, ponían coches, lapas en tus coches, te pegaban un tiro por la espalda o en la cafetería. Es que eso es lo que se vivía allí. Y yo puedo entender que de allí la gente tuviera miedo. Aquí en Cataluña puede pasar lo mismo. Y yo creo que al final el PNV se impuso el pragmatismo y empezaron a decir, el señor Ibarretxe va por un camino que no nos conduce a ningún lado y mejor dejarlo estar. ¿Y qué pasó? El señor Ibarretxe presentó el plan en el Congreso, le dijeron que no y hábilmente el PNV lo apartó, lo metió en alguna empresa de esas y aquí paz y después gloria. Y siguen haciendo sus mensajes, sus aberriagunas, etcétera, 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 pero ya no han vuelto a hablar de independencia, porque también el cupo les viene bien. Y ellos saben que en el fondo vivir dentro de España, dentro de Europa, funciona mejor. En Cataluña han bebido una mentira, ya está la gente, pues yo creo que la gente está emocionada, está engañada, yo creo que está engañada, ¿eh? Pero bueno, es una opinión también. Siguen después engañados, lleva el tiempo engañados No, escúchame, yo te digo una cosa, porque tu pronóstico y el de Anabel, no sé, el de Alfredo, sí, cierto, era que en las últimas elecciones iban a perder los independentistas y que la gente se iba a asustar y que la gente iba a pensar que por la pérdida económica, etcétera, y no ha sido así. Y los votos de esas elecciones han sido prácticamente los mismos que el referéndum ese que se decía, el referéndum ilegal, que la gente ha votado 4 o 5 veces, se han sacado los mismos votos en el referéndum que los partidos independentistas son a las elecciones. Yo sigo pensando que hay que darle una solución. Correcto. Hay que buscar una fórmula de entendimiento que acabe además con el indulto de los que están en la cárcel, con el indulto de Puigdemont también, y que se encuentre una fórmula de convivencia entre Cataluña y España y que se siga en una senda de progreso económico, porque no hay mayoría para ser independientes y tampoco hay una mayoría en contra de esos independientes que sea clara. Si la mayoría en contra de los independentistas fuera clara, ¿a que no estaríamos aquí debatiendo este tema? No, en absoluto. Quiero decir, si resulta que hubieran sacado el 65% los constitucionalistas, no estaríamos aquí hablando de esto ahora. Alfredo. Bueno, hay muchos matices de la cuestión. A Hitler también lo llevaron al poder en unas elecciones democráticas, con el voto. A ver, el señor Puigdemont no tiene ninguna posibilidad de ser presidente ni de la comunidad de vecinos de su casa por un pequeñísimo detalle, y es que la ley no se lo permite. Es un prófugo de la justicia. Y se acabó. Lo que tiene que hacer es cumplir con la ley. Yo no sé qué tipo de soluciones le podamos dar a esta gente, que repito, desde mi punto de vista no hay solución porque son insaciables. Pero en todo caso, cualquier solución de consenso, y podemos sacar podemos sacar las gaitas o las arpas, y podemos sacar las flautas y creernos que los pajarillos cantan y las nubes se levantan. Cualquier solución que haya tiene que pasar por el cumplimiento de la ley. Porque es que si no cumplimos la ley, pues yo seré el primero que cuando me multen, por ejemplo, cuando me salte un semáforo, pues no lo pagaré. ¿Por qué? Tú decías, ¿por qué a este señor le tienen que indultar? ¿Por qué? O sea, este señor es que están imputados por delitos gravísimos en nuestro ordenamiento. Opinión, yo creo que eso sí que abriría una crisis importante en nuestro ordenamiento en España, jurídico actual. Otra cosa es si se quiere cambiar las leyes
si se quiere cambiar el Código Penal, si se quiere hacer una constitución a la carta para esta gente, si se quiere hacer referéndum en cada pueblo de España, porque aquí podríamos introducir también por qué puede ser independiente Cataluña y no Tabárnia, por ejemplo, cuando la acumulación de voto independentista está muy clara, la acumulación de voto independentista está muy clara y solo la ley Don permite, y una ley electoral profundamente injusta, de ello puede dar fe Ciudadanos, y Fernando está aquí, profundamente injusta, es lo que permite que esa concentración de voto, que se hayan dado los resultados que se hayan dado. Ahora vamos a tener una prueba fantástica, que es la circunscripción única que nos permite las elecciones europeas. Pero es que además llevamos 30 años haciendo dejación de funciones en los que el Estado no está en Cataluña. Llevamos 30 años con una televisión que es la vergüenza de cualquier periodista que se llame como tal, que es sectaria. No es una televisión pública, es una televisión al servicio del tinglado de los independentistas, que es el saco de basura intelectual y periodística que es TV3. Pero es que llevamos 30 años con adoctrinamiento de los niños, contándoles mentiras. Solo hay que ir a YouTube. Cualquier persona que tenga acceso a Internet se puede ir a YouTube y ver cómo se trata a los niños hoy en día en Cataluña y las mentiras de una historia paralela que les están contando, que es mentira. Pero es que es un conjunto de cosas que... Mira, yo estuve en Morella, en el pueblo de nuestro presidente, este verano. Allí hay un castillo precioso en el que se hace una especie de recreación de la historia del pueblo, ¿no? Y allí en unos paneles hermosísimos que puedes ver pone la corona catalano-aragonesa, que es un invento que nunca ha existido. O sea, la corona catalano-aragonesa no ha existido. Es una falacia, una de las más que cuentan y que les cuentan a los niños desde el colegio. Entonces, toda esa situación de dejación de funciones del Estado nos ha llevado a la situación actual, más el adoctrinamiento y más la utilización de los medios de comunicación en Cataluña, que están, bueno, hace unos días les han dado 9 millones de euros a los medios de comunicación que se jactan y hacen publicidad y todos los días están intentando destruir el concepto y la nación española, que pese a quien pese es la más antigua de Europa, que es pese a quien pese. Y que estos personajillos de tercera, que los estoy viendo detrás tuyo en la televisión, como el Mas y el Puigdemont y todos estos, nos hayan llevado a esta situación por dejación de funciones del Estado, repito, ¿no? Ahora mismo está volviendo a haber dejación de funciones. Se ha aplicado el 155 en Cataluña y yo creo que los independentistas están encantados. Mientras sigan con este 155, ellos están perfectos. No se ha desmontado ni una de las estructuras de poder y de información y de manipulación que estas personas tienen en Cataluña. Entonces, claro, bien, soluciones, de acuerdo, se podrán instrumentalizar. Si se quiere, y yo creo que los españoles en general no lo vamos a permitir, hacer una constitución a la carta, dotar de más competencias a las comunidades autónomas, que ya son prácticamente un Estado federal. Por cierto, todas, como tú muy bien dices, Fernando, porque hablamos del País Vasco. El País Vasco tiene una antigualla medieval, que es el concierto, como Navarra, que debería de desaparecer para que todos los españoles fuéramos una cosa tan sencilla como todos iguales ante la ley. Ya no hablamos de la educación. Yo soy ferviente partidario de que todas las competencias de educación las recupere el Estado, sobre todo cuando ve uno las cosas que les cuentan a los niños, ¿no? Por tanto, hacer un análisis de que sesgado o coyuntural de lo que está pasando, a mí me parece equivocado. Y desde luego yo, por encima de todo, siempre voy a colocar la ley. Porque la democracia, como tú muy bien has dicho, y le dijo a esa diputada ayer al señor Puigdemont, le dijo que la democracia es votar, pero también el respeto de las leyes. Y se podrán instrumentalizar todas las soluciones que quiera, pero ninguna por encima de la ley. Yo hay una solución que veo clara. Estoy de acuerdo completamente con Pedro en que hay que buscar una solución, que no podemos quedarnos enrocados en este punto, porque es malo para todos. Pero quizá esa solución es que quienes han incumplido la ley caiga sobre ellos todo el peso de la ley y quienes se pongan al frente de esta nueva Generalitat, si la cumplan la ley e inicien un proceso de negociación con el Estado, claro,
pidiendo o exigiendo o negociando las condiciones que quieran negociar. Hablamos de cumplir la ley que existe, obviamente, porque toda ley es modificable. Sí, y pero, también la Constitución es modificable. Pero modificable con efectos retroactivos, Pedro. No vale, tú eres abogado. No sé. Puede haber un indulto, pero evidentemente... Y son delitos muy graves, ¿eh? Sí. Son delitos Con el muy ordenamiento graves. jurídico actual son delitos gravísimos, Bueno, que yo personalmente espero que les lleven muchos años a la cárcel. Pero no por pues nada, yo- es como, por poner un ejemplo, es como este señor que han detenido hace unos días por violar y matar a una No es comparable, chica. a mí me parece Pues que no es comparable. la ley, Y el porque- Código Penal y los que actúa están en un caso y en votando- otro. ¿Y los que están votando los llevarías a la cárcel también, a los 2 millones que han votado? No, ellos han ejercido su derecho al ¿Pero es voto legal? y ya está. Y han ejercido un derecho al voto por un programa eso- independentista. Bueno, pero eso no les Con lo otorga cual- la capacidad de saltarse la Pero ley. no se pues han es muy gastado el sencillo. dinero público en su chiringuito. Por cierto, que no, en otros, fin, ha dicho Fernando algo que es importante, en otros países de Europa con más tradición o igual tradición democrática que nosotros, estos señores no se podrían haber presentado con ese programa. En Alemania no podrían haberse Una presentado. pregunta, por ejemplo, creo que hay los partidos de extrema derecha, que los hay también, con muy pocos votos, pero los hay, tienen programas electorales manifiestamente racistas, claramente racistas, Sí. y la gente les vota. Muy poquitos, pero les votan. Y no pasa nada. Hay una gente que cree, que considera... Estábamos viendo... Hoy nos ha pasado un vídeo, curiosamente, esa cosa que tenían, de una persona que justifica que los inmigrantes no suponen ningún beneficio y tal. Y hay mucha gente que compra esos discursos. Y la gente no solamente los compra, sino los votan. Y en España, pues tenemos la posibilidad de votar a cualquier partido que más o menos pues cumpla, es decir, que tenga sus programas. Los programas la verdad que se ve que no se miran demasiado, ¿no? Es decir, o se oculta muchas veces en frases lo que realmente quieren hacer, pero el caso es que aquí la gente puede votar tranquilamente. Insisto, en el País Vasco aquí se llegaba a votar a un partido que apoyaba directamente a grupos terroristas que mataban en la calle. Vale, no pasa nada. Es decir, aquí lo hemos asumido normal, con cierta normalidad, y no pasa nada. Otra cosa es que cuando uno es dirigente, tiene que cumplir la ley, y no pasa nada, igual que todo el mundo tenemos que cumplir la ley. Es como si a nosotros nos votara mucha gente y salimos por la calle, pasamos por el cazador ese de las multas que tenemos aquí en la puerta, y entonces quisiéramos correr a 150 por una zona que creo que puede pasar a 50 kilómetros por hora. Pues al final, por muchos votos y por mucho apoyo popular y por mucho enchange.org que la gente nos apoyara, nos tocaría pagar la multa. Es lo que toca. ¿Qué es lo que va a pasar en Cataluña? Y es lo que me gustaría que a lo mejor habláramos y me gustaría escuchar mucho lo que dice Pedro. Es decir, hay dos alternativas, ¿no? Entiendo. Que Puigdemont haga algo para ser investido, en plan Sí. telemáticamente o con una especie Eso es de lo que va a holograma. pasar. Vale, escúcheme, No, es que no, me la ley no lo permite. quiero jugarme un café con... Hay La ley no lo apuesta, permite hay eso, apuesta. Fernando. Yo digo... La última la has perdí, perdido, la perdí. La ley no lo permite eso. Pero no por eso puede. es que vamos a hacer doble o nada, ¿eh? Pero es que la ley no lo permite. Ya ha habido No, pero- un dictamen de los yo abogados de es la que vamos a Cámara. ver, Pero doble o nada. la mesa del Parlamento dirá que no, que sí que lo Doble puede o nada hacer. con Pedro. Que sí que lo puede hacer. O sea, sí. hay dos alternativas, ¿no? Y podemos jugar todo y hacemos ahí un bet and win de esos, ¿no? Es decir, puede ser de que al señor Puigdemont lo nombre presidente telemáticamente o que venga vestido de la carterana y alguna cosa de estas, o dos, que nombren presidente a una persona de su confianza. No, primero nombrarán presidente a Puigdemont. No, luego es que yo- recurrirán el nombramiento. Vamos a interrumpir aquí la apuesta un momento, nos vamos a ir a publicidad. O sea, que tendrán que ver los anuncios Ya, para saber el resultado. Efectivamente, el resultado de la encuesta. En unos minutos estamos de vuelta, hasta ahora mismo.